A partir de ahora, Dios y la actualidad. Un recorrido a través de la Biblia, en la voz de Víctor Intili. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Y seguimos con el libro de Ezequiel. Ezequiel, un profeta donde tuvo que poner todo su cuerpo, su fe en acción, su rostro como pedernal, como diamante contra un pueblo que se había descarriado, un pueblo que se había propuesto en caer en su religiosidad y no en la sabiduría y en la sapienza de Dios a través de la palabra y de los profetas. Aquí esto se encuentra en el libro de Ezequiel capítulo 34, ¿no? Donde dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Qué importante, ¿no? Aquí sabemos que Jesús dijo: yo soy el buen pastor y mi vida pongo por las ovejas, ¿no? Toda esta relación de la Escritura a través de poner un pastor hablaba de que Dios veía y ve a la humanidad como un rebaño confundido, un rebaño indefenso, donde no tenía pastor y donde hoy también falta la presencia en muchos países y en muchas ciudades, la presencia de la palabra, porque la palabra y el Espíritu Santo y el Señor se transforman en el pastor para estas almas de estos tiempos. Entonces aquí Ezequiel profetiza contra los dirigentes de Israel, es decir, estaban los reyes, los sacerdotes y los profetas. ¿Y por qué? Dios levantó a este hombre, a este siervo, para profetizar contra su mismo pueblo, podemos decir. No, es que cuando la palabra se aparta, cuando entra a obrar en la vida de las personas la codicia, la corrupción y el gobierno del Estado de ese tiempo, y estos dirigentes se habían unidos todos, como en la época de Jesús. Acuérdense que el sacerdote Caifás lo bofeteó a Jesús, estaban los religiosos, los romanos, los políticos, todos juntos, porque el peligro era que el Señor enseñaba al pueblo y venía a enfrentar esas organizaciones humanas, esas religiones humanas, esos poderes humanos que avasallaban la vida de las personas y trataban de oprimir al pueblo, porque eran ellos los únicos que tenían la sabiduría y el poder en ese tiempo, y en todos los tiempos ocurre lo mismo, ¿no? Entonces cuenta aquí el relato que esta palabra, los dirigentes se habían descarriado, podemos decir, y el pueblo de Dios quería, y estaban como pueblo de Dios, pero no recibían, o sea, eran sometidos. Y entonces aquí dice: vino palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, contra los dirigentes, ¿me entiende? Hoy se tiene mucho miedo de hablar de la palabra, con la palabra, en la misma iglesia, en las mismas organizaciones religiosas. Porque es bíblico, hermano. Ezequiel se plantó delante de los dirigentes religiosos y les advertía de lo que Dios estaba viendo
Porque a veces, hermano, cuando la persona se vuelve religiosa, se cree que tiene méritos o piensa que a lo mejor tiene cierto poder o cierta preferencia de nuestro Padre y comienza a hacer la voz y voto de Él, lo demás pasa de largo. Entonces cuando se va contaminando, todo eso va descendiendo de la cabeza de la iglesia, va descendiendo a todo el formato de religioso, se comienza a contaminar y entonces las almas comienzan a deambular, a cambiar de credo, a cambiar de creencias, a cambiar de religiosidad o se convierten en religiosos y realmente da como aquí dice, ¿no? El Señor estaba muy preocupado porque ellos en un momento en la codicia, en la avaricia, en el poder, en todo lo que ostentaban, ¿qué hacían ellos? Se apacentaban a sí mismos. No apacentaban a los pastores los rebaños, no apacentaban, comían de la grosura y vestían de la lana, dice aquí, que es el producto que le daba ese simple cordero, esa simple oveja, la simplicidad. Dios mezclaba todo eso porque era lo que el pueblo vivía. El pueblo era un pueblo agrícola ganadero. Pero en este tiempo, hermano, la lana, la engordada, es aquel que tiene bienes, aquel que puede ofrendar muchísimo, aquel que puede aparentar muchísimo, se preocupa más por eso y hacer convivencia por eso que las verdaderas necesidades de un pueblo que anda errante, como dice aquí, sin pastor. ¿Y qué hacen ellos? Entonces fortalecen su presencia y no fortalecen con la palabra, con el Espíritu Santo, a las débiles. No la curan en su enfermedad. Se preocupan por la que produce más. Todo esto estamos hablando de un simbolismo de un rebaño, ¿no es cierto? Pero volviendo a la vida humana, a la vida personal, es exactamente lo mismo. Dice que anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todos los collados altos y en toda la faz de la tierra, y fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien la buscare, ni quien preguntare por ellas. ¿Vio? El desinterés. Aquella pregunta donde Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le dijo Caín? ¿Qué sé yo? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Se da cuenta? La indiferencia. Esa indiferencia que se ha envuelto en toda la faz de la tierra y las personas corren errantes, desesperadas, saltando de un pueblo a otro, escapando de un pueblo a otro, de una nación a otra, hambrientas, sedientas. ¿Y cómo? ¿Y la palabra? ¿Y el Espíritu Santo? ¿Y la cruz de Cristo? ¿Quién la tiene? ¿Por qué no la explican? Porque la religión central, con las demás denominaciones, han capturado esa fe como para ellos y no la extienden a los pueblos de la tierra. ¿Qué hacemos nosotros? Ponemos el pecho a las balas, como quien dice, hablamos lo que hay que hablar y predicamos lo que hay que predicar. En este caso, en mi persona, yo no necesito lucrar, no necesito pedir plata, no necesito nada. Ya con la vida que me da Dios ya soy rico. ¿Me entiende? No tengo interés de que usted me crea a mí, me siga a mí, me visite a mí, me regale a mí cosas. No. Mi interés es predicar la palabra, que usted viva la palabra, que sea libertado por la palabra y que se convierta en un Espíritu Santo para Dios y realmente escape de este flagelo que han vuelto a la humanidad. Por tanto, dice la palabra, oí, pastores, oí palabra de Jehová, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo y sin pastar, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos. Dios, hermano, todas las reuniones que vemos, todos los festivales que hacen, todo bien, todo grande, todo hermoso, pero el mundo se está resquebrajando. Las almas están corriendo al ocultismo, al espiritismo, a la hechicería, están corriendo a distintas direcciones buscando en su interior, buscar saciar esa sed, ese vacío, esa tristeza, esa enfermedad espiritual y no la van a encontrar. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, no digo pastores, personas, porque para mí son personas, no pastores. La palabra pastor es muy responsable, es muy sabia, es muy hermosa. Son los que se preocupan por apacientarse a sí mismos
y en vez de ir y hablar lo que hay que hablar, se enoje quien se enoje, si se enoja el político de turno, si se enoja el presidente de turno, si se enoja el cura de turno, no me interesa. Nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo y debemos predicar la palabra de Dios. Por eso muchas veces en este tiempo todo ese movimiento que hay de las almas desesperadas es porque el verdadero pastor que las quiere reunir, las quiere pastorear, las quiere limpiar, las quiere sanar, las quiere purificar por la redención de la cruz que fue Él por todos nosotros, y el Espíritu Santo no llega. ¿Por qué no llega? Porque nosotros estamos entretenidos en otras cosas. Buscar agradar a las personas para sacar provecho, como dice la Biblia. Buscar agradar a las personas para que nos feliciten. Buscar agradar a las personas para que nos palmeen la espalda. No, Señor. El Señor vino para otra cosa. Al Señor lo escupieron, lo abofetearon, lo rechazaron. ¿Por qué? Porque venía a plantarse contra todas las huestes de las tinieblas que se habían organizado y tomaron el poder de Dios sin saber lo que significaba y creían que ellos eran el poder y eran el Dios. Entonces, hermano, en este tiempo, esta profecía se cumple ahora, en este tiempo. ¿Por qué? Porque la gente anda como oveja que no tiene pastor. Y Jesús, ¿qué dijo? Yo soy el buen pastor. Mi vida pongo por mis ovejas. Mis ovejas son sin mi voz y me siguen. O sea que si usted está oyendo la palabra de Dios y realmente quiere dejar de seguir a hombres, dejar de seguir a cantores, dejar de seguir a recitales, dejar de seguir a organizaciones, a las religiones, y siga a Cristo en su corazón y en su mente, entonces usted va a encontrar esa paz que necesita, ese gozo que necesita, esa tranquilidad, ese equilibrio que necesita. Por eso que en esta palabra, en este día, guste a quien no le guste, como siempre digo, a mí no me interesa, a mí lo que me gusta es que Dios me dé la palabra y como viene leída, yo la leo. Yo no busco agradar a nadie ni busco amistades, sino busco que el reino de Dios, que tampoco voy a ayudar a Dios con esto, sino que Dios me ayuda y me fortalece para decir esto, ¿me entiende? No es mía la sabiduría, no es mío el poder, no es nada. Yo lo único que me pongo es en las manos de Dios, en la corriente del Espíritu Santo, y esa misma energía, esa misma fuerza, quiero que llegue a su vida y usted la compruebe personalmente. Así lo lleva camino a la eternidad, en el nombre del Señor. Hasta aquí, Dios y la actualidad. Un programa de Radio Ezeiza para Cristo. www.radioezeizaparacristo.com